Ya hemos analizado el enunciado, entonces ahora nos corresponde realizar la tablita de frecuencias. Ahí está. La variable es la X. Como ya hemos visto anteriormente, vemos en qué rango más o menos se encuentran nuestros valores. Y aquí nos dice desde el 35 hasta el 42. Podemos verificar así rápidamente: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Entonces no hay ni más ni menos. Una vez que hemos definido el número de calzados, entonces podemos ahora sí contar cuántas veces se repiten, a lo cual habíamos definido como una F y se llama frecuencia absoluta. Espérenme un segundito. Entonces aquí está nuestra información. Podemos verificar fácilmente el 35 cuántas veces se repite. Aquí tenemos 1, 2, 3. Aquí está este 3. El 36, 1, 2, 3. Y así sucesivamente podemos contar las veces que se repite cada uno de los datos. ¿Cuál sería el objetivo? De que la sumatoria de estos valores nos dé 26. Veamos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. O sea que n era igual a 26. Hasta aquí es lo que ya habíamos hecho inicialmente. Podemos ver hasta aquí de que la mayoría de los valores tienen frecuencias constantes. El 35.3, el 36.3, ¿no? Hay varios 3. Hay unos cuantos de 4, que sería el 38 y el 40. Hay pocos dositos de 41. Entonces, si se fijan, estas frecuencias resultan ser no muy diferenciadas, sino constantes. Bueno, ¿qué más podemos ver? Ahora sí podemos entrar a los tipos de frecuencias. Esa una que hemos aprendido más estas dos son las frecuencias absolutas, ¿no? Las frecuencias absolutas. Y estas otras tres son las frecuencias acumuladas. Entonces, esta ya sabe usted dónde hemos obtenido contando la repetición. A partir de ella podemos obtener las frecuencias relativas, que si recordamos la fórmula era la H minúscula igual a la F minúscula sub I entre N. Aquí está nuestra N. Para eso nos sirve también la N. Entonces, en el primer caso, para obtener este 0,1153, lo que estaríamos dividiendo es 3 entre 26. Entonces, si alguien me puede ayudar a verificar estos valores, tendría que darnos esto que él dice aquí. Como son constantes, estos tres son iguales. El del 4 debería ser 4 entre 26. Y el del 2, 2 entre 26. Todos los demás son repetidos, entonces no tengo problema de verificar. Ayúdenos a alguien para ver si eso es correcto. Además, lo que Sí, es deberíamos... correcto, señora. ¿Están bien los tres? Sí. Ya. Sí. Algo más que quiero que me ayuden es que ahora pongan todo esto en la calculadora y verifiquen si nos da un 1 de sumatoria, porque esa era la condición de esta columna. Un poquito complicado con 4 decimales, ¿no? Pero no tan complicado como para no poder sumar. Suma 1. A mí me salió 0.999.5. 999.5. Wow, nos faltaría 0,00005.
A ver, verifiquen el resto. Amigo, la ingeniera me salió 0, No sale uno, ingeniero. ¿No sale uno? ¿Seguros? ¿Por qué es recomendable trabajar con 2 decimales? Para que cuando porcentualicemos, estos se vuelvan enteros, los porcentajes. Entonces, siempre es más sencillo hablar del 40%, del 23%, del 12%, que hablar del 11,53%, ¿no? Entonces, esto nos complica, pero es una forma de mostrarles que también se puede trabajar. Lo recomendable es 2. Si los valores son muy sensibles, hasta 3, digamos, pero ya genera un decimal en el porcentaje. Esto, cambiándole así como hemos mencionado, hemos logrado que sea 1. Entonces, se puede hacer así o se puede reducir. Entonces, si me saldría un 1,0005, digamos, ahí estamos en problemas. Entonces, hay que reducir para que ese 5 se pierda y solo me quede 1. Se preguntarán por qué. Porque tenemos que llegar al 100%. No podemos tener 101%, 100,05%, digamos. No puede pasar eso. Tenemos que asegurar de que el tratamiento de la información está tomando en cuenta al 100% de todos los datos. Entonces, por eso, esta sumatoria tiene que ser 1 para que esté asegurado sea 100%. Entonces, en este caso, para la siguiente columna del porcentaje, lo único que hay que hacer es recorrer el decimal 2 espacios. Entonces vamos a obtener 11,53, 11,53 y así sucesivamente. Y esto tendría que sumar 100%. Verifiquen, por favor, si es 100%. No vaya a ser que haya variado porque no hayamos tomado en cuenta algún valor. Verifiquen. Una forma puede ser esa, o también, bueno, recordando la formulita, ¿no? P minúscula es igual a H minúscula por 100. Eso dice mi fórmula. Por eso hemos recorrido 2 decimales. Vean si nos da 100. Cuidado y no. Suma. Ingeniero, supongo que el 53 también tendríamos que cambiarlo por 54 para Ese es el que los problema 100. del decimal, ¿no? Porque como hemos trabajado con decimal, entonces eso nos ha afectado todavía, el porcentaje con decimal, eso nos ha afectado. ¿Cuál valor me decías, perdón? 54. El 50. 11,54. Claro. Estos teníamos que cambiar, ¿no? Así. Este también. Y el 70. Listo. Entonces también tenemos que verificar eso. Bueno, hasta ahí es parte de las fórmulas que hemos planteado, hemos verificado, hay errores y está bien, así ustedes también comprenden qué hay que hacer en esos casos. Ideal sería que sin hacer cambios nos dé uno exacto, entonces magnífico, es seguro que va a sumar también 100%, puede o no pasar, pero es algo que tenemos que ajustar, no vayamos a dejarlo con los resultados como son, porque así dice la fórmula, ¿no? Entonces tenemos que ir analizando. Bueno, esas son las frecuencias absolutas. Más o menos, ¿qué quiere decir? Estas frecuencias que acabamos de ver y calcular se refieren a cada dato puntual que tenemos aquí. El 35 tiene una frecuencia de 3, su frecuencia relativa es 0,1154 y tiene un porcentaje de 11,54. Eso me está diciendo respecto a este dato y para cada uno de los demás.
O sea, cada dato es puntual para cada X, en todo caso. En cambio, este otro grupo que tengo aquí, que se refiere a las frecuencias acumuladas, ya sea absoluta, relativa o porcentual, se refiere a valores que voy acumulando. ¿Qué sucede entre el 35 y con el 36? ¿Qué ocurriría con el 35, 36 y 37? ¿Qué ocurriría? Y así, vamos sumando uno a uno. Entonces, las acumuladas hacen eso, toman un solo valor, 2 valores, 3 valores y así, pero van acumulando. El concepto lo dice igual. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada me dice, tomo la primera F y lo sumo con el anterior. Como no hay anteriores, entonces como 3 más 0, 3. Entonces, en este caso coincide. ¿Qué ocurre con el otro valor? Tomo el otro 3 más el anterior, que sería 3. Entonces, por eso mi frecuencia acumulada es 6. En el siguiente, tomo este valor más el anterior. Tenía 6 más 3, 9. Y así sucesivamente se está sumando el acumulado más el siguiente, el acumulado más el siguiente. Esa es una forma de comprender esta frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué va a pasar al final de estas columnas? Ya no tengo sumatorias. Lo que debería pasar es que al final, cuando sume el último valor, tiene que tomarse, tiene que verse que coincide con la n total de datos. Entonces, este 26 que obteníamos sumando aquí tiene que reflejarse en el último valor, que quiere decir que es ahí donde se ha acumulado los 26 datos. Entonces, aquí está 22 que he debido tener antes, más el último valor 4, cumple los 26. ¿Qué ocurre con la frecuencia relativa acumulada? Si continúo con el concepto de acumular, es fácil. Me voy a esta columna y copio el primero y voy sumando con el segundo, con el tercero, con el cuarto, lo mismo que aquí. Al final, ¿qué me debería dar? Que el 1 está en el último valor, ¿no? Entonces, ahí está el 1. Los porcentajes, lo mismo. Ahora, si no comprendo eso del acumulado tan directamente, puedo usar también las fórmulas. Entonces aquí decíamos que la H mayúscula sub I era igual a la F mayúscula entre N. Este valor de dónde estaría saliendo? 3 entre 26. Y es el 0,1154, ¿no? Que le hemos cambiado. ¿De dónde estaría saliendo este? Estaríamos dividiendo ya no 3, ¿no? Sino 6. 6 entre 26. Este otro sería 9 entre 26 y así sucesivamente. Todos los valores acumulados entre 26. Por eso aquí es 1, porque va a ser 26 entre 26. Y mi resultado sería 1. Entonces, ya sea que use el concepto, que es lo más recomendable, o la fórmula si es que dudo en el cálculo. ¿Cuál es la diferencia de usar uno y otro? Cuando uso el acumulado, estoy garantizando que esto va a llegar a 1. Pero si uso la fórmula, tal vez uso decimales que no son y esto otra vez entra en el juego anterior, que probablemente no es 1, entonces tengo que volver a recalcular para obtener este 26 entre 26, ¿no? Entonces puede fallar, digamos, eso y estos se vayan cambiando. El porcentaje es lo mismo. Puedo copiar el primero, estos 2 el siguiente, estos 3 el siguiente y así. O usar la fórmula como hemos dicho, o de aquí directamente recorrer los 2 decimales y ya tengo el porcentaje acumulado. Entonces aquí 11.54, aquí 23.07, 34 y así sucesivamente. Y al final de 1 obviamente es el 100%. Entonces esas es las tablas de frecuencias. Con esto, ¿qué cosas me pueden pedir? Información respecto a porcentajes, números que corresponden, cuántas veces se repiten en todo caso, ya sea para cada dato o de forma acumulada hasta cierto valor. ¿Qué me pueden pedir en la forma acumulada? Siempre valores desde el primero hasta algún valor. Si me piden, ¿qué ocurre entre 39 y 40? Esto ya no puedo responder con la acumulada. En todo caso, tendré que sumar estos dos, ya sea porcentajes o ya sean valores, y responder. Entonces, hay que interpretar esta tablita para que podamos responder cualquier cuestionante que se nos presente. Primero, preguntas. Algo que no hayan entendido cómo se ha calculado aquí,
adelante. Este es el momento de preguntar para que no se les olvide. Hemos dicho que esto nos va a ayudar a poder responder algunas cuestionantes. Veamos qué clase de cuestionantes. De la tabla anterior se pide, dice. Aquí está. Esto es lo que hemos hecho. Entonces, vamos a trabajar con estos valores que teníamos anteriores, no corrigiendo al 4 para no cambiar los resultados. En función a esto. La primera. ¿Qué cantidad de estudiantes calzan el número 36? ¿Qué cantidad de estudiantes calzan el número 36? No se peleen en contestar. Serían 3, ingeniero. 6, ingeniero. 3, ingeniero. ¿Cuántos? 3, ¿No? 3. 3. 3. Veamos si es correcto. 3 estudiantes calzan 36. Entonces, ¿de dónde hemos sacado? ¿Qué cantidad de estudiantes calzan 36? Buscamos el valor 36. ¿Y qué era esto? El número de veces que se repite. O sea, 3 personas calzan 36. Entonces, se fijan, la interpretación hace mucho. Este está sencillo. Veamos otro. ¿Qué porcentaje de estudiantes calzan 40? 4. 4. Mal. Pregunta. 15.38%. 15.38. Ah, 15. 38. Ok, a ver, veamos. Hay que ver qué nos están preguntando, ¿no ve? Aquí decía estudiantes, número de estudiantes, aquí porcentaje. Cuando me diga porcentaje, ya sé que aquí está uno y aquí está el otro. Dependerá qué me pregunta para poder ver. La más recomendable es siempre la primera, ¿no? Porque es puntual, puedo sumar 2 valores, puedo ver cuál con cuál, etcétera. ¿Qué porcentaje de estudiantes calzan 40? Busco el 40 y su porcentaje. 15, 38. Veamos si estamos correctos, tal vez nos hemos equivocado. 15,38% de los estudiantes calzan el número 40. Ahí está. Siguiente. Si aquellos estudiantes que calcen por lo menos 41 reciben una rebaja del 5%, ¿qué porcentaje de los estudiantes recibirá dicha rebaja? Ahora hay que pensar, ¿no? Si aquellos estudiantes que calcen por lo menos 41, ¿qué deben tomar en cuenta? De que ya no nos están hablando de un valor específico en X. Están adicionando una parte a dicho número, que es esto, por lo menos. ¿Tendrá alguna interpretación específica? ¿Querrá decirnos algo? Dice que a esos reciben una rebaja del 5%. ¿Qué porcentaje de los estudiantes? ¿Qué me está pidiendo? Porcentaje. ¿No? Entonces, esto es lo más importante, saber qué me pide. Porcentaje, número, etcétera. Entonces, aquí otra vez porcentaje. Sé que el resultado está por aquí, pero ¿en qué afecta este por lo menos 41? ¿Qué me quedará decir? Y también son aplicables los estudiantes que calcen por lo menos también 42. Un intervalo de menor o igual a 41. Ya. Un intervalo menor o igual a 41, no creo. Mayor o igual, sí. Mayor, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido, pues los que me han contestado así, está bien. En todo caso, al decir por lo menos 41, interpretamos que puede ser 41 o más. Entonces sería el 41 y el 42. Definida la variable X entre qué valores está, me voy al porcentaje. ¿Cuánto será entonces? 0.2307. 16,67. Es la suma de estos dos. ¿Cuánto me da? 0.2307. 3.34. Ya. Vamos a ver ahorita.
la respuesta. 23,07. Verifiquen si es la suma del 769 y 1538, creo. Es, ¿no? El valor. 23, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, ¿cómo hemos respondido? No son todos puntuales, pueden darnos intervalos, como ustedes mismos han definido. Entonces, pueden decirnos, a ver, ¿quiénes calzan un número par, digamos? Entonces, sumaríamos este, más, o cuántos. Pueden decirnos impares, el resto, y cuál es su porcentaje, sumamos. Entonces, imagínense todas las formas de preguntas que se nos pueden presentar. Veamos esta otra. Si todos los estudiantes que calcen a lo más 37 reciben un obsequio en su compra, ¿qué cantidad de estudiantes recibirá dicho obsequio? Misma presentación que la anterior, pero ahora le estamos adicionando a lo más y nos están pidiendo cantidad de estudiantes. Entonces analicen y díganme el resultado. 9. 9. Porque lo máximo dice, ¿no? Que es 37. Sí, a lo más 37. Sería 9, ingeniero. Sería 9, Inge. Marco, ¿qué es? Perdón. Condori. Condori. Condori Marco. Pues acá estoy anotando, ¿no? Veo en la lista quién me habla y me responde correcto, entonces voy anotando sus participaciones. Y los que no les pregunto es porque veo y les anoto directo. Veamos. Este es al contrario de la interpretación del por lo menos. Cuando digo por lo menos es lo que tiene que venir a su mente es, para aprobar la materia ustedes tienen que sacarse por lo menos 51. ¿Ah? Es el ejemplo que se tiene que grabar en su cabeza para no olvidarse qué quiere decir el por lo menos. Quiere decir que 51 o más puede tener 52 hasta 100. En cambio, este es un tope que se está poniendo, a lo más, o sea, como máximo, ¿no? Entonces, a lo más, 37. Entonces, a lo más, yo les puedo poner 100 de nota, no puedo ponerle 101, ¿no? Entonces, esto es un tope, a lo más. En este caso, sería del valor más pequeño hasta dicho valor. Sería del 35 hasta el 37. Estaríamos tomando en cuenta estos tres. Y si nos fijamos, podemos ya sea calcular la cantidad sumando estos tres o yéndonos directo a la frecuencia acumulada, porque como es del menor hasta un valor, el resultado estaría aquí, 9, o sumando estos tres, que serían también 9. Veamos, 9 estudiantes. Entonces esta columnita también sirve. Tal vez no son tan aplicables como esta otra, pero en algún caso rápido nos puede ayudar. Bueno, el último, calcular el porcentaje de estudiantes que calzan a lo sumo 39. Es otra palabra muy común, a lo sumo. Se relaciona con una de estas. Pero ahora nos están hablando de ese más porcentaje. $61.53, ingeniero. A ver, que alguien más tal vez. ¿Es correcto o no? A ver, veamos el resultado. Sí, Inge. Sí, ingeniero, es correcto. 61.53, ¿no? Entonces ahí está. ¿De dónde hemos obtenido? A lo sumo, ¿se relacionará con por lo menos o a lo más? No, a lo más, sí. A lo Con más, es lo mismo, ¿no? Entonces, pues les dije, se va a relacionar con uno de estos dos, pero son palabras que se van usando comúnmente dentro de este tipo de interpretaciones. Entonces, sumamos eso y obtenemos el 61.53, que debe estar aquí, es este, hasta el 39. Es la suma de toditos estos.
Bueno, entonces creo que esto les ayuda un poco a comprender, a poder ver para qué nos sirve esta tabla y no es tan inútil porque estas son algunas de las preguntas que se pueden hacer y usando nuestra imaginación podemos generar un sinfín de preguntas más y obviamente saber interpretar es lo importante. Bueno, esa es nuestra tablita de frecuencias. Ahora, ¿qué sucede cuando en el tercer caso el conjunto de datos no tiene mucha frecuencia y además son muchos datos, como habíamos mencionado? Entonces tenemos que ya ir avanzando a crear intervalos. Entonces dice, en caso de variables continuas, que son las que son muchas, los datos los agrupamos en intervalos, llamados intervalos de clase. ¿No? O se puede, lo que no comúnmente conocemos como intervalos, también se denominan clases. Los intervalos de clases son normalmente semiabiertos, los que vayamos a utilizar dentro de la clasificación. Sabemos que existen intervalos cerrados, abiertos, semiabiertos, semicerrados, etc. En nuestro caso vamos a trabajar con los semiabiertos, que es decir, cerrado al principio y abierto al final, excepto en el último intervalo que va a ser cerrado completamente para tomar en cuenta al último valor. El punto medio de cada intervalo, cuando generamos un intervalo, en realidad estamos diciendo va de entre este hasta este otro, pero internamente hay una cantidad de datos. Para poder encontrar un representante de cada intervalo, al que se denomina el punto medio, entonces se va a llamar marca de clase y se va a denotar con una X. Y esta X es el valor X que nosotros hemos sacado en la clasificación de frecuencias. Entonces, como que va a ser ese representante. ¿Cómo vamos a calcular? En realidad va a ser el promedio del valor máximo con el valor mínimo dividido entre 2. Entonces, ese nos va a servir para realizar cálculos que necesitemos. La amplitud del intervalo es la longitud, o sea, el ancho, ¿no? de cada intervalo, de cuánto a cuánto va a ir cada uno de estos intervalos. Entonces, ¿cómo se calcula? El valor máximo menos el valor mínimo entre la cantidad de intervalos. Entonces, implícitamente tendríamos que más o menos decir, voy a crear 5 intervalos. Entonces, voy a buscar el valor máximo y mínimo de mis datos y divido entre 5. Entonces, a eso se refieren estas dos fórmulas que estamos viendo. Veamos un ejemplo. Se ha realizado un estudio sobre la altura de los alumnos de una clase y se han obtenido los siguientes datos, dice. Entonces, bueno, no son muchos, pero nos van a servir para entender un poquito. ¿Qué datos son estos? La altura de los alumnos. ¿Cuántos habían sido? 15. Entonces, sabemos ya que inicialmente vamos a decir n es igual a 15. Aquí está, 5, 10, 15. Bueno, ya tengo 15 datos. Quiero crear intervalos. ¿Por qué querría crear intervalos? Porque me doy cuenta de que los valores no se repiten con frecuencia. Fíjense, el 1.66 se repite solo 2 veces. El 1.80 no tengo otro. El 1.77 no tengo otro. El 1.80, entonces tengo que analizar eso. No vale con frecuencias. Y voy a poner en una columna todos los valores y sin importarme nada, realizo el análisis. Eso no cuenta. Tengo que analizar y ver qué tipo de clasificación es la que me conviene. Entonces estoy viendo de que tengo 15 datos, pero que no se repiten con mucha frecuencia, entonces me conviene clasificar por intervalos. Aquí me pregunto, ¿cuántos intervalos podría crear? La teoría dice que uno puede plantearse la cantidad de intervalos correspondientes que podría ser. Pero existen métodos que también me ayudan a determinar cuántos intervalos son los más recomendables. Veamos este primero donde podemos imaginarnos la cantidad de intervalos. Podría decir 1, 2 y 3. Viendo esta tablita podría decir 3 intervalos podrían ser. No sé, tal vez sean muy pocos. La teoría dice que de 4 hasta 10, siendo mucho, es una cantidad relativamente aceptable. Entre 5 y 10, dice la teoría. Pero podemos bajar a 4 y 11, digamos. Entonces, como que 3 no. Y si generamos 3,
puede ser 1, 2, 3, 5 intervalos, perdón, ¿verdad? Podría ser a lo mejor más recomendable. Se dan cuenta que yo estoy planteando la cantidad de intervalos respecto a mi cantidad de datos. Pues podrían ser 3 o podrían ser 5. Creo que 5 podría ser como recomendable, ¿no? Entonces, eso dice la teoría. Entonces, recomendable podríamos decir 5 intervalos. Y listo. ¿Cómo hallo la amplitud? Valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Creo que es el 1.66. Entonces, el más chiquito que el 1.66 creo que no hay. Entonces, puede que sea este. Y el máximo, 1.89. ¿Habrá más grande que el 1.89? Creo que no. Entonces, creo que es este. Entonces, hagan el cálculo. 1.89 menos 1.66 entre 5. Eso tendríamos que hacer para la amplitud. Y díganme cuánto nos sale. 1.89. Sale 0,046. 0,046. Como estoy trabajando con 2 decimales, solamente porque mis datos tienen 2 decimales, podríamos esto aproximar a 0,0, redondeando 5. Y ya está. Mi amplitud puede partir por esta. Entonces agarro el primero y le voy sumando esta cantidad. O puedo agarrar el primer dato y generando los intervalos. Veamos. Entonces, en ese sentido, la solución parte por ahí. Recogiendo todos los datos, dice con todos los datos, y todos los datos son mayores a 1.65, porque el primer valor parte de 1.66. Entonces podemos nosotros también decir, para estar seguros de que este valor no va a quedar fuera, entonces le reduzco un decimal y puedo partir del 1.65. Eso es lo que están haciendo aquí. Entonces 1.65 más el 0,005, porque eso estamos sumando, 0,5, ¿no? Me va a dar 1.70. Siguiente intervalo. Como este es abierto, me ayuda a empezar por el mismo, 1.70 hasta 1.75. 1.75 hasta 1.80 y llego hasta 1.90. ¿Cuántos intervalos habíamos recomendado? 5. Ahí están. Y la X era el valor medio. Sumo este más este dividiendo entre 2, etc. Y la frecuencia de donde he obtenido, justamente de verificar qué datos caen en cada intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo tendría que considerar valores desde 1.65 hasta 1.69, porque el 1.70 está en el siguiente intervalo. Esto es abierto, entonces no va a tomar en cuenta al 70, al 69. Voy contando. Aquí está el 1.66 que entra en ese intervalo, este también, y a lo mejor el 1.69, porque hemos dicho que hasta ese valor entra. Entonces, ¿cuántos elementos son? 3. De esa manera se cuenta cuántos, ahora ya no cuento los elementos que se repiten, o sea, no hay un 1,675, pero veo cuántos elementos caen en cada intervalo. Entonces, ¿qué debería pasar? Que la sumatoria de frecuencias me da los 15 elementos que tengo y a partir de él puedo calcular el resto de las frecuencias, ¿no? Entonces ahí está la H minúscula, P minúscula y las otras que son las mayúsculas coincidiendo al 100% y el cálculo de las marcas de clase que serían estas X que van a ser simplemente el promedio de cada uno de los intervalos. Así queda esta tablita. No sé si